¿Cómo les va, gente? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller para mostrarles cómo estoy desoxidando las herramientas primitivas, las herramientas antológicas de Siciliano y la Aqua. Este video forma parte de la saga Restaurando, desoxidando y recuperando las herramientas antológicas que en mi adolescencia, bueno, fueron mi manera de rebuscármelas, de ganarme la vida, de hacer mis proyectos, de mis autos, mis motos. Obviamente era un chico, ya saben la historia, los que siguen mis videos. Así que nada, créanme que el desoxidante fosfatizante que compré es verdaderamente bueno. Créanme que es la primera mano que le doy. Hay que dejarlo actuar 5 minutos, enjuagarlo con agua y si no quedará como uno desea, volver a repetir la operación. Tengo estas llaves ya hechas con una manito. Bueno, tenían óxido de 50 o 60 años, incluso algunas. Eh, Hace 30 que están conmigo estas llaves, así que imagínense. Así que bueno, contento porque creo que van a quedar bien. Mañana voy a ver si tengo tiempo en la tarde-noche de restaurar la valija donde van para que quede como era todo en aquel momento. Y bueno, eh, las llaves grandes ya las tengo prácticamente desoxidadas. Ahora me falta hacer las chiquitas. No tengo muchas tampoco porque como ya sabrán, esto era cuando recién arranqué, me la rebuscaba con lo que había. Tengo que desoxidar un par de pinzas, un par de tenazas, unas barretitas, bueno, llaves surtidas, que, bueno, los memoriosos, para no andar repitiendo siempre lo mismo, ¿no? Saben cómo las adquirí, todo lo que me costó y cómo fueron llegando a mí cada una de ellas. Por eso van a ocupar un lugar bastante particular en mi taller. Así que bueno, quería mostrarles el proceso. No sé muy bien cuándo voy a subir este video, pero quería hacerlo para no subir el producto terminado, la restauración terminada, la desoxidación terminada, sin haber pasado primero por esto, porque bueno, esto es lo lindo, es el paso a paso. Créanme que es una hermosa terapia. La verdad que eh, me, me desestresa, me satisface, me hace sentir cómodo esto. Es lindo, la verdad que verdaderamente es una terapia, un cable a tierra. Así que ahora las voy a lavar, las voy a enjuagar con agua y posiblemente les haga una pasadita más, dado que verdaderamente del producto no consumí mucho. Eh, Esto trae 1 litro, o sea que gasté aproximadamente 250 centímetros cúbicos. Eh, Muy interesante, lo recomiendo. Ya que estoy, les recomiendo un producto. Eh, Rara vez he trabajado con desoxidantes. Siempre uno lo que hace es amoladora, pulidora, lijadora y bueno, ese tipo de cosas. Esto es un producto que trabaja químicamente, obvio, sobre el óxido y, y lo lleva a prácticamente hacerlo desaparecer. Así que bueno, la duda es si las, eh, las laqueo para que no vuelvan a envejecerse, las dejo así, cosa que no me gustaría porque tengo miedo que se vuelvan a oxidar en algún momento, producto de la humedad ambiente. Las pinto con algún cromo, que eso ya no me gustaría. Me gustaría dejarlas así, laqueadas a lo sumo. Así que bueno, gente, espero les guste. En la lista de videos está cómo estaban cuando recién empezó este proyecto. Así que tienen para hacer la comparativa. Yo debo haber sacado fotos de eso, pero
verdaderamente no recuerdo si es así. Sí, hice el video mostrándolas y dándole inicio a la saga de videos de la recuperación de estas herramientas. Así que bueno, les mando un saludo, les agradezco el apoyo, verdaderamente es lindo, es lindo leer comentarios positivos sobre el trabajo, sobre la historia de uno, y bueno, espero que el canal crezca de a poquito. He fijado algunas premisas, algunos proyectos. Mañana seguramente voy a subir videos del otro taller que se está armando. Ya está con 2 manos de pintura. Había que cambiarle la onda a ese lugar. Así que bueno, ese tema ya está en marcha. Y nada, vamos a seguir testeando herramientas. Vamos a seguir subiendo trabajos terminados, observaciones. Digo, vamos, mis herramientas, mi celular y yo. Les mando un saludo, les agradezco el apoyo y gracias por seguirme.